amigos? Hoy 16 de julio les habla Javier Andrés Azate desde Bursátil con toda la información bursátil y financiera para la jornada del día de hoy. Empecemos. El Colcap el día de hoy mueve 171.809 mil millones de pesos, un muy buen volumen, cerrando 1.619,62, también con una variación, un muy buen cierre, una variación positiva del 0.91%. Por su parte, el petróleo de referencia WTI retrocede de manera importante, cae el 3.34% y cierra en $57.59. Pues una de las cosas que he mencionado por aquí en varias ocasiones es que, si bien es cierto, el petróleo ha tenido movimientos o una línea de tendencia alcista sostenida, mucho o en gran parte, yo diría que casi el 100% de ese sostenimiento ha sido bajo condiciones artificiales. Por lo tanto, retrocesos de este tipo pues simplemente no son de extrañarse. También es cierto que alguien me dirá, Javier, pero ya llevamos ya 6 meses, 7 meses, en los cuales el petróleo ha mantenido una tendencia alcista, o sea, hacer previsiones, de un movimiento a la baja sería ya pues supremamente arriesgado, sabiendo que el petróleo lo ha hecho de esa manera. Y sin embargo, lo entiendo y entiendo a las personas que me puedan decir eso, pero insisto en que ese movimiento es artificial o es sostenido por condiciones artificiales, así que nada, simplemente pues nada, pues creo que en un futuro o el tiempo nos mostrará y nos dirá realmente en dónde estaba el verdadero valor en el petróleo. Por otra parte, las acciones de mayor volumen en el día de hoy, Ecopetrol liderando los volúmenes, cerrando en 3.025 pesos por acción, cae el 0.33, mientras tanto el ADR en Estados Unidos cierra en $18.87, cae el 0.68. Grupo Sura Ordinaria, la segunda acción de mayor volumen, sube un 0.68, cierra en 35.380 pesos por acción. Y el Colcap, que es el TF, cierra en 16.426, una variación positiva del 0.81. Las acciones de mayor pérdida, ¿pueden ustedes creer que solamente fueron 2 acciones con pérdida? De resto quedaron iguales o subieron. Increíble, ¿no? Una jornada literalmente verde completa. Ecopetrol, pues ya les di los datos. Y la acción de ISA, que cierra en 19.680, una variación marginal negativa del 0.10%. De resto, no hay más acciones que caigan. Las acciones de mayor ganancia, tenemos a Fabricato liderando las ganancias con un mega volumen, un impresionante volumen de 8 millones de pesos. Cierra en 6 pesos por acción, una variación positiva del 6.95. Bueno, se tenía que decir y se dijo, así que ahí les dejo el mega volumen de los 8 millones. Seguía Preferencial Coffee Colombiana, que cierra en 23.500 pesos por acción, una variación positiva del 4.54%. Y Banco de Bogotá, la tercera acción de mayor ganancia el día de hoy, con un movimiento muy importante, cierran 74.000 millones de pesos, un volumen superior a 2.000 millones de pesos en liquidez, cerrando con una variación positiva del 4.52%. Muy bien por Banco de Bogotá, qué bien. Por su parte, el dólar el día de hoy tuvo un comportamiento al alza. La TRM vigente para el día de hoy 3.190,66. El fix que se formó el día y que regirá para el día de mañana. Voy a hablar más despacio porque esta mañana me dijeron, Javier, ¿cómo haces para hablar tan rápido? La práctica. Entonces el fix que se formó el día de hoy 3.199,71. Es decir que mañana la TRM tendrá una variación positiva o al alza de 9 pesos. Mañana tendremos una TRM más costosa, por así decirlo. El monto negociado al día de hoy, 894 millones de dólares, muy por debajo del 2.200 en promedio, en 1.554 operaciones. Los datos estadísticos intradía, tenemos apertura 3.199, tasa mínima 3.193,25, tasa máxima 3.205 y tasa de cierre 3.200. Un spread muy bajo, ¿no? Sin embargo, el máximo estuvo muy cerca de la zona que mencionamos nosotros esta mañana, a primera hora, en nuestro informe de apertura, con relación a las zonas de trading. El informe de Bloomberg de cierre nos dice lo siguiente: el fortalecimiento del dólar estadounidense provocó un descenso generalizado entre las divisas emergentes, llevando al peso colombiano a frenar 4 jornadas consecutivas de apreciación. Por su parte, el presidente de la Fed, Jeremy Powell, reiteró en su discurso de París que el Banco Central está monitoreando cuidadosamente los riesgos del crecimiento de Estados Unidos y aseveró que la institución actuará de manera adecuada para cimentar la expansión de la economía, en línea con lo expresado la semana pasada en su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. Sus palabras continúan alimentando la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos recorte sus tasas de interés en su reunión del próximo 31 de julio,
El crudo de WTI extendió descensos, tocando mínimos del 9 de julio, a medida que los productores del Golfo Pérsico, oigan a mi tío, del Golfo de México, restablecen operaciones tras el paso del huracán Harry. El contrato para entregas en agosto llegó incluso a subir en operaciones intradías, en anticipación de lo que puede ser la quinta semana consecutiva de descenso para los inventarios petroleros de Estados Unidos, que se dará a conocer mañana. En América Latina, el peso argentino se depreció por segunda sesión consecutiva luego que el FMI redujo a la mitad la proyección de crecimiento para Argentina para el próximo año. El ente multilateral prevé que el PIB se contraerá 1.3% este año para expandirse 1.1% en el 2020. A nivel local, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público subastó 350.000 millones de pesos de test de corto plazo. La demanda total fue de 2.3 veces del monto emitido. También el día de hoy, ya les digo, los detalles, se hizo emisión de bonos de la vivienda. La emisión tuvo una demanda de 2 veces el valor emitido. O sea, hay mucha plata circulando y mucha liquidez. Y por eso es que las tasas cada vez están más bajas en las tasas de corte. Ahorita miramos las tasas de corte de los de la vivienda. La parte internacional, las metas minoristas y producción de fabril de Estados Unidos superaron en junio las expectativas de mercado, subrayando un crecimiento económico constante, incluso cuando funcionarios de la Fed señalaron estar preparados para reducir las tasas de interés. El valor de compras de minoristas subió 0.4% por segundo mes, más que las proyecciones promedio del 0.2% en una encuesta de Bloomberg. Por su parte, la producción de fabril también aumentó 0.4% máximos del año, gracias a aumento en la manufactura de automóviles. No obstante, la producción industrial se mantuvo sin cambios versus el crecimiento esperado 0.1%. El presidente Donald Trump reiteró que podría imponer más aranceles a las importaciones de China, después de comprometerse a suspender su aplicación como parte de una tregua de la guerra comercial que acordó con el presidente Xi Jinping en la cumbre del G20 el mes pasado. Sus comentarios provocaron que el mercado accionario cayera a mínimos de intradía. Trump dijo que dejaría de imponer aranceles a 300.000 millones de dólares en importaciones chinas y que a cambio Xi había aceptado comprar grandes cantidades de productos agrícolas estadounidenses. Para estar pendiente, en Colombia tenemos mañana a las 2 de la tarde, se publicará la producción industrial a mayo año a año. El dato anterior fue 0.2. También se publicará a la misma hora la confianza del consumidor a junio, estimado menos 1.5, anterior menos 5, así que espero un dato mejor. Esta semana en Colombia tenemos también publicaciones 19 de julio en la balanza comercial. Y en la parte internacional tenemos mañana a las 6 de la mañana Estados Unidos solicitudes de hipotecas MBA, julio 12 sin estimación, anterior menos 2.4%. A las 7:30 de la mañana Estados Unidos inicios de construcción a junio, estimado 1.26 millones de unidades, anterior 1.27, dato igual, muy similar. A las 9:30 de la mañana tenemos Estados Unidos inventarios de crudo, julio 12, estimado menos 3 millones de barriles, dato anterior menos 9.5 millones de barriles. A la 1 tendremos mañana, dato importantísimo, la publicación del Beige Book de la Fed. Y agenda de miembro Fed mañana, sí señor, 12:30 tenemos a George, que es Fed Kansas City, habla sobre panorama económico. También tenemos el 18 de julio, decisiones de tasas en Chile. Y por último, tenemos el comentario del día de hoy. 30 gestores de inversores de fondos latinoamericanos consultados por Bank of America mantienen las expectativas altas sobre Brasil, pero se han visto descender sus previsiones para México. Las expectativas de los gestores que administran cerca de 71.000 millones de dólares en activos aumentaron para mercados emergentes, en acciones, divisas y tasas de Brasil a medida que avanza la reforma pensional propuesta por el presidente Bolsonaro. Casi 2/3 de los participantes encuestados por el Bank of America esperan recortes de 50 puntos básicos en la tasa de interés Selic versus 24% del mes pasado, es decir, que cada vez ven mayor probabilidad de baja de tasas en Brasil. La mayoría prevé que el real brasileño permanezca en un rango de 3 reales con 60 centavos y 3 reales con 80 centavos versus el dólar a fin de año. Ningún inversionista espera que el real brasileño rebase los 4 reales por dólar. El sentimiento hacia México se debilitó ante la incertidumbre política, luego de la inesperada renuncia de la semana pasada del ministro de Hacienda, Carlos Ursúa. Ahora el 63% de los inversionistas consideran que las decisiones del gobierno son el mayor riesgo para el país y es el doble que en el mes previo. Solo 7% de los consultados estiman que México mantendrá su grado de inversión inferior al 22% presente. En ese orden de ideas, el tema en México se vuelve bien complejo por el tema político.
Bueno, ahorita sí les voy a hablar entonces de la emisión de los bonos de la vivienda. Fueron bonos ordinarios, Banco de Vivienda. Entonces, el resultado de la adjudicación de la emisión de bonos ordinarios realizados por el Banco de Vivienda el día de hoy, el monto demandado ascendió a 1.2 billones de pesos y se adjudicaron un total de casi 599.680 millones de pesos. ¿Cómo estuvo el tramo? Entonces, a 3 años y a 10 años son IPC. Entonces, a 3 años tenemos monto demandado 420.000 millones, monto adjudicado 169.000 millones, tasa de corte fue el 2.04, es decir, IPC más 2.04. Cuando el fixing estaba por encima, casa de bolsa esperaba que estuvieran entre el 1.95 y 2.05, mientras que para Valores Bancolombia y BTG Pactual estaba en torno al 2.10, 2.15. Esa curva de 3 años estaba cortando la semana pasada en torno al 2.13, es decir que fue un corte bastante abajo, es decir, aproximadamente 9 básicos abajo en una semana, pues es una baja importante. A 10 años tenemos IPC, el monto demandado 203.000 millones, monto adjudicado 123.660.000 millones, tasa de corte IPC más 3.03, es decir que la gran mayoría de inversionistas están concentrados a nodos a 3 años, a 10 años más bien pocos. Y la tasa fija, miren lo que ocurrió con tasa fija a 5 años. Estamos hablando que hoy estamos al 2019 al 2024. La tasa fija, monto demandado 601.600.000 millones de pesos, monto adjudicado 306.700.000 millones de pesos. La tasa de corte fue 6.04. Los julios del 2024 estamos hablando de los test, están cortando o están negociándose en el spot el día de hoy al 5.14. Estamos hablando en torno de 90 básicos de diferencia. También es una diferencia muy interesante o que nos muestra lo que está ocurriendo con el mercado, con la liquidez del mercado. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la deuda privada AAA tiene más o menos frente a la deuda pública más o menos un spread de 100 básicos. En este caso estamos hablando de menos de 100 básicos. Así pues, entonces lo que nos está mostrando el mercado en este instante, o lo que estamos pudiendo intuir que el mercado está viviendo, es un exceso de liquidez. No hay dónde colocar los recursos. Recuerden que para los institucionales hay una serie de condiciones para colocar los recursos. Por lo tanto, no existe un abanico supremamente amplio para poder colocar todos esos recursos a rentar. Y de esa manera, por eso es que vemos estas condiciones de tasas en el mercado actual. Y pues obviamente estamos viendo un aluvión de emisiones primarias, pues aprovechando los emisores, aprovechando todas estas tasas tan bajas para lo que se viene. Me estoy refiriendo a lo que se viene es aprovechando liquidez y aparte de eso las tasas de corte cada vez más bajas. Entonces los emisores pueden endeudarse a tasas mucho mejores, más competitivas y pueden capturar recursos con unas demandas tremendas. Casi que literalmente, miren lo que pasó con la vivienda hoy. Emitió solamente 600.000 millones de pesos y la demanda fueron 1.2 billones, o sea, 2 veces, un bit cover muy alto. Y miren lo que está pasando también con los test. Los test están cortando muy abajo y también igual tiene demandas cercanas al 2 veces lo ofrecido. En ese orden de ideas, chicos, entonces vamos a seguir viendo muy seguramente acciones al alza, claro que sí. Todo está indicando que las condiciones de liquidez están generando estas situaciones y pues por lo tanto vamos a ver para los institucionales y perfiles conservadores, refugio en algo de tasa fija, algo de exposición o aumentando exposición en indexados en IPC. Ya hoy Anif habló de la indexación en niveles, así que pues entonces va a empezar a tomar algo más de dinámica estos otros dos indicadores, sobre todo el IBR. Pero por ahora quien más concentra el apetito del mercado es el IPC. Y en acciones, pues bueno chicos, ya estamos viendo un movimiento bien importante y creo que nos vamos a pegar a Estados Unidos en cualquier momento. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana muy temprano en nuestro informe de apertura. Un abrazo para todos, hasta pronto.